Decíamos que pocas veces tenemos entrevistados que han vivido no solamente en la Rusia de hoy, sino en la Unión Soviética, que era el poder absoluto en esa época y que se dividía el mundo con Estados Unidos. Y hablando del declive de Estados Unidos, podemos decir que hay un declive también en Rusia, esa Rusia que conociste y que nosotros también pudimos vivir como diplomáticos, sigue teniendo algunos visos de lo que era la Rusia de la Unión Soviética y del imperio de los zares. Sí, voy a citar a Winston Churchill, quien de alguna manera decía para explicar qué era la política, era Rusia y su política externa, dice, bueno, Rusia es una especie de acertijo encerrado en un misterio envuelto en un enigma, ¿no? O es un enigma envuelto en un acertijo que, envuelto a su vez, es algo indescifrable, pues, ¿no? Pero que quizás la clave para entender a Rusia está en el interés nacional ruso. Rusia, dije yo, ha ejercido a lo largo de su historia una práctica política muy extensa, muy intensa hacia factores que le permitan lo que llaman la conquista de los espacios de las aguas calientes, porque Rusia es un país con un inmenso territorio, geográficamente hablando, pero encerrado, no tiene salida a las aguas calientes. Bueno, con la Unión El Mar Soviética, Negro, ¿no? sí, Todo esto. solamente justamente este es el problema de la clave del conflicto de Rusia con Ucrania, que es el tema del Mar Negro. Entonces, vino la Unión Soviética, reeditó ese mismo esquema, pero desde el punto de vista ideológico, ¿no? Y ahora muere la Unión Soviética en 1989, 90, 91, pero resulta que llega la Federación Rusa en manos de Putin, quien trata de devolverle a esa gran Rusia, a ese territorio llamado Gran Rusia, una dimensión totalmente distinta y retoma las mismas tesis que tuvieron la vieja Rusia, la Unión Soviética, que era de la búsqueda de la salida de las aguas calientes. Y quizás el conflicto ruso-ucraniano está en la respuesta en determinar, en decidir por fin el tema de Crimea. Crimea, que siendo rusa a lo largo de todos sus años, y que, bueno, por razones de unos delirios mesiánicos, tanto de Khrushchev como luego de Yeltsin, quienes no entendieron que había que salvaguardar el interés nacional ruso, le cedieron la titularidad a Ucrania de ese territorio y el gran conflicto justamente de Rusia contra Ucrania pasa por allí, además del tema de la inserción de Ucrania en un esquema occidental para enfrentar a Rusia. Rusia dice, bueno, si la OTAN fue creada para enfrentar a la Unión Soviética y la Unión Soviética ya no existe, ¿por qué razón me vas a crear un esquema colocándome cohetes frente a mi territorio que generándome una gran inseguridad? En su análisis usted hacía referencia, más allá de China, Rusia, Estados Unidos, a la variable musulmana. Sí. En ese sentido, ¿cómo ve las cuestiones que están ocurriendo en Europa, particularmente en Francia? Bueno, el caso, bueno, además que eso tiene la explicación que yo pretendo dar, tiene que ver con la debilidad del Estado-nación, la debilidad en la que han caído los países europeos. Por un lado, la debilidad del Estado de Bienestar. El Estado de Bienestar ha abusado de su condición, permitiendo una serie de cosas que la debilitan. Hoy en día lo que está pasando en Francia, lo que está pasando en Italia, lo que está pasando en España particularmente, hace pues que esa Europa se vea, y en Alemania, se vea muy débil. Claro, y el avance, la permisividad con la cual la Unión Europea ha permitido el ingreso de miles de migrantes musulmanes, generando una distorsión en la dimensión poblacional de sus países, porque son países que sus ciudadanos son los que pagan los impuestos, impuestos que son utilizados por los gobiernos para mantener incluso a estos migrantes que no van a esos países a construir, sino a construir iglesias, a difundir el Islam, generando un problema cultural, un choque religioso en esas sociedades. Macron tenía razón en convocar una elección anticipada. No le quedó otra, porque era una manera para medir si podía frenar, como en efecto lo frenó, a Marine Le Pen. Sin embargo, hay que entender que Marine Le Pen entendió esta derrota como la posibilidad de un triunfo más adelante. Hay que entender al mismo tiempo que es que Europa tiene que entender, tiene que comprender que el tema de la migración es un tema gravísimo para ella, para su seguridad. Y hay algunos políticos en esa Europa que juegan con el tema de los migrantes, no queriendo entender que no se trata de multiculturalismo, porque la agresividad con la que viene el mundo islámico, con todas las de la ley, porque ellos dirán, caramba, nosotros fuimos víctimas de Occidente durante muchos años, ahora es nuestro momento, pero resulta que Occidente tiene que entender que ellos representan una visión del mundo, que representan la visión de la libertad, de la fraternidad y de la igualdad, que no tiene nada que ver con las propuestas que genera el mundo musulmán. También hizo referencia en la parte final que quería un comentario sobre la migración, pero ya no en la vertiente europea del Islam, sino en América Latina, el drama de las fronteras, la diáspora nuestra, todo lo que está pasando. Sí, para nosotros es un problema porque tenemos que acomodar, vamos a decirlo en términos criollos, acomodar nuestra casa, limpiarla, sanearla, para permitir el regreso de estos miles de
de ciudadanos venezolanos que están dando vueltas por el mundo, hay que generar un clima de tolerancia, un clima de entendimiento, un clima de cambiar un conjunto de leyes permitiendo un afianzamiento del individuo como forjador, como emprendedor pues, de actividad económica, de tal manera pues, que el país... En esto Trump podría ser mucho más duro en cerrar la frontera, ¿no? Bueno, como hizo Panamá ahora con el Darién. Eso es una cuestión muy, digamos, importante, pero no resuelve el problema, porque eso lo que hace es concentrar aún más los problemas que confrontan no solamente Venezuela, sino Colombia misma, porque es un drama que el problema de las expansiones poblacionales es un drama que afecta a todos. Ahora, sí. En la universidad, ¿cómo están las cosas con las clases, la docencia, el interés por la vida internacional? Bueno, ahorita estamos de vacaciones, tanto en la Central como en la Santa María. Estamos de vacaciones, el 15 de septiembre comienzas. Yo voy a dictar en la Central un curso de geopolítica del siglo XXI y otro sobre la historia, desarrollo y fin de la Unión Soviética. Bueno, muchísimas gracias. Precisamente esa es la pregunta central hoy, sabiendo de tu experiencia en Rusia y de tu buen idioma ruso. Очень хорошо. Спасибо большое, como decíamos en Rusia. Así que vamos más adelante con aspectos sociales y sobre todo el tema de la discapacidad, que es un tema también mundial. En los objetivos del desarrollo están cómo solucionar. El 10% de la población mundial tiene discapacidad y hay que afrontarlo y ayudar con todas las posibilidades. En eso hablaremos con Edgar Méndez, quien es internacionalista de la Universidad Central de Venezuela. Ya regresamos.